están? Otra vez soy Sandra Becerril y esta vez estoy transmitiendo desde Los Ángeles. No les puedo enseñar muy bien la locación donde estamos. Están grabando, están filmando un guión que escribí hace algunos años, pero no me puedo mover mucho de aquí al lado del tráiler de producción porque solamente aquí hay wifi. Entonces, si quería platicar con ustedes, pues iba a tener que ser aquí junto al tráiler de producción. He estado pensando mucho en lo que platiqué la vez pasada de por qué escribir terror. Como ustedes saben, es un género que me encanta, pero también comentando eso con otro compañero escritor que se llama Roberto Mercadillo, quien también es uno de mis mejores amigos, me decía, bueno, ¿y por qué no platicas lo que es escribir terror desde la perspectiva del malo? Es decir, cuando ustedes escriban un personaje, saquen todos sus demonios ahí. No teman ser un Hannibal Lecter, no teman ser un asesino serial, no teman ser un demonio. La verdad es que es algo fascinante escribir terror. Y pueden escribirlo desde cualquier perspectiva, lo cual es todavía mejor. Y además ser malo suele ser muy divertido. No sé cómo les fue con escribir acerca de su idea, la idea que tienen para su guión o para su novela, pero si ya la tienen un poquito más clara, vamos con el siguiente paso, que puede ser muy obvio, pero muchos no lo hacen, que es escribir. Escribir incluso cuando no se esté escribiendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es muy simple. Escribir es un oficio, es una profesión y se hace con horas nalga, enfrente de la computadora, enfrente del papel y de la hoja cuando ustedes estén tomando un café. ¿A qué me refiero con escribir cuando no se esté escribiendo? Pues que ustedes comiencen a formar sus personajes, sus locaciones y sus atmósferas. El terror está compuesto de muchas atmósferas, de historia por supuesto, de personajes, pero más que nada es también atmósfera. ¿Cómo va a ser la que ustedes están creando? Váyanse a algún lugar. Ahorita por aquí está, como podrán ver en Los Ángeles, está muy nublado, pero váyanse a algún lugar que les evoque algo, que les haga sentir algo, que les haga sentir miedo, pasión, terror, algún recuerdo, que saque lo mejor o lo peor de ustedes. Háganlo, vayan allá y escriban sus sentimientos en ese momento como si fueran un personaje. ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo lo describirían con palabras? Porque es muy fácil decir, bueno, me siento triste, me siento contento, pero recuerden que los personajes en los guiones, cuando ustedes los describan, no solamente tienen que escribir cómo están tristes, por qué están tristes, sino cómo se vería alguien que está triste. Baja la mirada, sube la mirada, se muerde los labios, a lo mejor empalidece o a lo mejor todo lo contrario, se pone todo rojo del rostro. Obsérvense ustedes mismos y escriban sus reacciones físicas y escriban los sentimientos, pero a modo de que lo puedan ver, porque además los guiones son acción, los guiones son manuales para hacer un trabajo visual. Entonces no se olviden de eso. Por supuesto, todo esto le puede ayudar a... ¡Ay, algo le pasó aquí! Ya, a su idea. Y también vayan creando sus atmósferas. Si se van a un panteón a escribir, les puedo asegurar que no van a escribir lo mismo que si se van a un parque, que si lo escriben desde la sala de su casa, desde su habitación, desde una locación como esta. En estos momentos estamos en un mausoleo, en Mountain View, en Pasadena. Yo nunca imaginé que el guión que escribí acerca de una escuela católica iba a ser en un mausoleo, pero traté de escribirlo lo mejor posible y entonces encontraron una locación que era exactamente como la imaginaba. Es increíble llegar y ver que tus personajes están en una locación o en un lugar que tú imaginaste una vez, que te levantaste con una idea o que la fuiste creando poco a poco y que de pronto está ahí mirándote de frente. ¿Y qué haces con eso? Tienes una gran responsabilidad al escribir, sobre todo contigo. Si a ti no te gusta lo que escribes, no importa que le guste a todo el mundo. Tiene que gustarte a ti y tiene que apasionarte a ti. Entonces piensen mucho en sus personajes, piensen mucho en sus atmósferas y estoy segura que les va a salir mucho mejor. No olviden, por supuesto, la idea que ya tienen y escriban mucho todo el tiempo.
Como les decía, incluso cuando no estén escribiendo, cuando ustedes vayan en el metro, caminando, fíjense, sepan observar. Quédense en silencio un momento, sin WhatsApp, sin Facebook, y observen a la gente. ¿Cuál será la historia de esas personas que están pasando frente a ustedes? Porque además un escritor tiene que ser muy curioso. Ustedes pueden tener una gran cantidad de personajes frente a ustedes. Todas las reacciones que ustedes necesitan están ahí al alcance de su mano. Es cosa de que las sepan observar y de que las sepan describir. La ventaja que tiene la novela es que no necesita un presupuesto para la ocasión. No necesitas fijarte tanto en eso del dinero que de los productores que se quejan tanto, ¿no? Pero en un guión sí, váyanse fijando en dónde se va a llevar a cabo su idea, el desarrollo de su historia. Piénsenlo también, y eso les va a ayudar muchísimo también para ir creando sus personajes de acuerdo con eso. Hay muchas fichas de personajes en internet. Bajen algunas y llenen algunas. It's okay, I'm just from this side. Bajen algunas fichas de personajes y llénenlas, porque ustedes solamente van a contar un fragmento de la historia de ese personaje. Pero recuerden que él ya tenía una historia antes que lo hizo llegar a la suya, la que ustedes están narrando. Pero eso no es necesario ponerlo en el guión. Sin embargo, le puede modificar la forma de hablar, la forma de pensar, por qué se viste así. A lo mejor sufrió abandono cuando era pequeño y por eso llegó a este punto, o al contrario, su familia era totalmente feliz y era la oveja negra de la familia, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Busquen en internet cuando tengan tiempo fichas de personajes y llénenlas. ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles serán sus vicios? ¿Cuáles son sus vicios? ¿Cuáles son sus defectos, sus manías, sus virtudes? Pero sobre todo hay algo muy importante para los personajes: el conflicto. Un personaje que no tiene un conflicto no es un personaje interesante, es un personaje plano. Por supuesto, no todos sus personajes tienen que ser así, pero estamos hablando del protagonista, cuál es su conflicto y cómo lo va a resolver. Y esto basado en la idea que tengan ustedes acerca de esto. ¿Cómo va a resolver ese conflicto? Es muy importante saber cuál es el conflicto del personaje, del protagónico. Y recuerden que el antagónico, contrario a lo que mucha gente piensa, no es el malo. El personaje antagónico es el que va en contra de los deseos del protagonista. Entonces, ¿cuáles son los deseos del protagonista? Titularse en la universidad. ¿Cuál es el conflicto? Que no tiene dinero y necesita sacar una beca. Estoy inventándolo. Y tal vez el antagonista es el director que no le quiere dar la beca porque no confía en él. Pero a lo mejor él no es el malo, a lo mejor los malos son los que le hacen bullying afuera de la escuela. ¿Okay? Entonces recuerden que el antagonista es el que va en contra de los deseos del personaje, que debe tener un objetivo en la vida, en esa vida que ustedes están creando, en ese pequeño mundo, y un conflicto que puede o no puede resolver. Eso ya va a depender de ustedes. Y también recuerden algo: no tengan miedo de llevar sus personajes al extremo. Las mejores historias son aquellas en las que los escritores llevan a sus personajes mucho más allá del límite. Porque la literatura no tiene límites. Es como la imaginación no tiene restricciones. Imaginen ustedes una literatura con restricciones. Esa no sería una buena literatura. Yo sé que ustedes pueden hacerlo mucho mejor que eso. Y estoy hablando de esto de los personajes no solamente por terror, por el género de terror, sino para todo tipo de historias que ustedes quieran escribir. Esos son los mejores personajes. Y si no, ustedes mismos chéquenlo. Si tienen chance de ver películas que no hayan visto últimamente, películas nuevas, las que ustedes quieran, sáquenlas. Oh, les voy a presentar a alguien. Come on. I am online. Come on. He's the... Hello. He's Oh, Peter. is this live? Yeah, it's alive. Oh, hello. He's one of the actors of my movie. Thank you. No problem. Mucha sangre, pero no es nada más gore, tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque este personaje que les acabo de presentar es un niño que tiene un gran conflicto que ya estarán viendo en cines en los estrenos de diciembre. Entonces, para crear a todos estos personajes que andan por ahí caminando, no sé si ustedes los alcancen a ver, pero andan por ahí caminando como si nada, extraídos de mi imaginación. Y a todos ellos les creé un conflicto
y un deseo que tuvieron o no tuvieron el valor de resolver. Pero es eso, no tengan restricciones a la realidad en ningún género, ni siquiera en musicales, en drama, en comedia, en terror. Y todo esto les va a ayudar mucho a desarrollar la idea. Entonces, esta es la pequeña cápsula con mis aportaciones a cómo escribir cine y novelas de terror. Ya platicamos de la idea, ahora vamos a platicar del conflicto. Le voy a quitar esto porque si no, no puedo ver nada de sus comentarios. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios y por todas las recomendaciones y preguntas que me hicieron a partir del video pasado. Entonces, that's Chloe. It's okay. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, por todas sus preguntas y por supuesto que las puedo responder. Nada más mándenmelas por mensaje directo a Sandra Becerril, escritora, y con mucho gusto. Y también todos estos videos se los pueden pasar a quien ustedes sepan que quiere aprender a escribir. Lo mejor para escribir es eso, escribir siempre, no se olviden. Y bueno, voy a tratar de transmitir la siguiente semana para platicar más sobre personajes y atmósferas de terror.